Nacho Mateo, el R5 de Medicina Interna, ya por poco tiempo. Y bueno, la sesión que me han encargado a mí de presentar pues es hablar sobre el manejo del delirium y las metástasis óseas pues en el paciente paliativo. Aunque como bien ha dicho él, pues tanto el delirium es una patología muy frecuente en los pacientes ingresados en Medicina Interna o ingresados en el hospital, ya no solo en Medicina Interna, y las metástasis óseas pues sí que son más específicas de los pacientes paliativos, sobre todo pacientes también pues oncológicos, claro. Entonces, bueno, hablando del delirium, comentaros a modo de introducción pues que, como todos ya sabéis, pues es un trastorno del nivel de conciencia, de la cognición y de la percepción que se presenta de inicio brusco y con un curso fluctuante. Eso es muy típico del delirium, que entre el 28 y el 44% de los pacientes que están ingresados, que reciben cuidados paliativos, lo presentan, ¿vale? Es el cuadro psiquiátrico más frecuente en la fase terminal de enfermedad, casi en el 88% de los casos, y su etiología suele ser multifactorial, siendo los fármacos, entre ellos los opioides, la causa principal en el 60% de los casos, por eso es la mayor causa. Y bueno, lo que conduce el delirium pues es que dificulta una correcta valoración del paciente paliativo e impide la participación de éste en la toma de decisiones respecto a su enfermedad. Y bueno, el abordaje del delirium pues en etapas tempranas suele ser reversible hasta en el 50% de los casos y se actúa rápido, y ya en estadio final de enfermedad, en pacientes oncológicos, pues en estadio final de enfermedad suele ser ya irreversible, precisando pues de una sedación paliativa para el manejo del síntoma. Bueno, como os he comentado, el concepto del delirium pues se considera que es una alteración del nivel de conciencia, una alteración a nivel de la cognición y de la percepción del paciente, que como os he dicho, pues quedaros con esta imagen porque es muy gráfica. Es de inicio brusco y de curso fluctuante y bueno, se suele relacionar tanto con la patología de base del paciente como por alteraciones metabólicas, como lo más frecuente, secundario fármacos, entre ellos los opioides, repito. Entonces, bueno, el delirium también se ha relacionado, conceptos relacionados pues, con la encefalopatía, el síndrome confusional agudo, son terminología que se suele utilizar pues, al mismo tiempo, pero bueno, que el delirium es el concepto más completo, digamos, y el más correcto. Pero digo, encefalopatía con síndrome confusional agudo, la agitación, un fallo cognitivo, un fracaso cerebral. Esos son diferentes conceptos que se suelen comentar. Pero, según las sociedades de medicina paliativa, la definición de delirium es la que da el DSM-5, que es el tratado pues, que hay sobre enfermedades psiquiátricas, neurológicas, psiquiátricas, que luego pasaré a comentar. Entonces, bueno, la incidencia del delirium depende, como he dicho, del momento evolutivo de la enfermedad del paciente. Y bueno, como os he comentado también anteriormente en la introducción, pues que aumenta según el deterioro del estado general del enfermo y es más elevado pues, en fases más terminales. ¿Vale? La población, se estima que la incidencia en la población anciana hospitalizada varía entre el 22 y el 62%, y en pacientes oncológicos hay más discrepancia entre el 17 y el 88%. Esto se debe a que el 17 es la incidencia de delirium en pacientes con un cáncer recientemente diagnosticado y el 88% de los casos es ya en pacientes en situación terminal. Y bueno, lo que os he comentado también, que se puede revertir en el 50% de los casos, sobre todo si es secundario a fármacos, secundario a opioides. También secundario a otros fármacos psicoactivos, a la deshidratación o la hipercalcemia. En el anciano se considera que es reversible el delirium en el 20% de los casos, o sea, bastante poco. Y, como os he comentado también antes, repitiendo ideas, para que os quedéis con las ideas importantes, pues que no es reversible en la situación de últimos días. Entonces, pues bueno, comentar también que el delirium se asocia a un aumento de la morbimortalidad, a una hospitalización más prolongada y también a un ingreso en centros de larga estancia, como en nuestro caso pues el Hospital de San Vicente. Y en pacientes oncológicos avanzados, en diferentes estudios y revisiones, se ha visto que es un predictor independiente de un mal pronóstico a corto plazo. Entonces, bueno, la fisiopatología del delirium es muy desconocida, realmente. No hay nada que nos diga, hay muchas teorías, pero no hay nada que nos diga exactamente por qué se produce. Pero bueno, sabemos que es una respuesta cerebral inespecífica a diferentes agresiones. Es raro que se presente en pacientes sin una patología cerebral previa. Y bueno, por eso mismo es frecuente en aquellos con patología cerebral de base, sobre todo en los ancianos, debido, pues digamos, a una alteración en la química neuronal, en los neurotransmisores. Es más frecuente en pacientes de edad avanzada, en aquellos que ya tienen demencia o un déficit cognitivo previo, eso aumenta el riesgo de delirium, claro está. Y, como os he dicho, el mecanismo es desconocido, pero bueno, se sabe que es debido a una lesión más funcional que estructural anatómica a nivel cerebral. Entonces, bueno, como os he comentado también al principio, la etiología del delirium suele ser multifactorial y en ello intervienen tanto factores que predisponen a ella como que los desencadenan. Factores predisponentes y desencadenantes, que los tenéis aquí. Dentro de los predisponentes, pues bueno, eso casi lo sabemos todos, ya os lo he comentado también antes, pues factores personales del paciente como es la edad avanzada o presentar un déficit cognitivo previo. Factores patológicos como puede ser pues, fragilidad orgánica o enfermedad orgánica cerebral.
El uso de fármacos, pues en pacientes polimedicados o pacientes con dependencia a tóxicos, a benzodiazepinas o, por ejemplo, alcohol, eso también lo predispone, o factores ambientales del paciente como el aislamiento social. Y factores que nos desencadenan asociados a estos predisponentes, pues bueno, cosas como una lesión intracraneal, un tumor cerebral, o la presencia de metástasis cerebrales o de haber tenido una CV, presencia de insuficiencia orgánica, pues insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática. Las infecciones, que es un factor que nosotros vemos habitualmente en la planta muy frecuente como desencadenante de un cuadro de delirium. Factores hematológicos como la anemia o presentar una coagulación intravascular diseminada. Metabólicos, también los conocemos, la deshidratación o las alteraciones iónicas. El uso de fármacos, que como os he dicho es el más frecuente, pues tanto los psicotrópicos como los opioides, que merecen una mención especial. Y bueno, casos de deprivación, como tanto de benzodiazepinas como alcohol, también son causas desencadenantes del delirio. Y como os he dicho, repitiendo ideas, porque el delirio se podría hablar mucho y muy largo, pero quiero que os queden las ideas claras sobre, cuatro ideas claras sobre este cuadro. Entonces, bueno, que principalmente la etiología son los fármacos y dentro de los fármacos los opioides, en el 64% de los casos. Y bueno, como veis, otros fármacos que producen, aparte de los opioides, pues que desencadenan el cuadro de delirium, pues son las benzodiazepinas, los antidepresivos, anticolinérgicos, antihistamínicos y neurolépticos. Y otros fármacos, pues también es curioso conocerlos, porque nuestros pacientes, por ejemplo, en interna o paliativos, estos tendrá, supongo que Manolo, más controlados, pero en interna es verdad que los utilizamos con más frecuencia y eso puede ser causa, y a veces no pensamos en ello como causa desencadenante del delirium. Como pueden ser, pues bueno, la quimioterapia en nuestro caso no, pacientes oncológicos sí, pero por ejemplo los corticoides, el ciprofloxacino, los AINES, el uso de los anti-H2, la ranitidina o la cimetidina, el uso de digoxina, teofilina o inifedipino. Como veis, son fármacos que habitualmente llevan nuestros pacientes, muchos de ellos. Entonces, eso puede ser un desencadenante de un cuadro de delirium. Y ya volviendo a este cuadro, que lo he pasado un poco para llegar ya aquí y no contaroslo al principio, porque es bastante complicado de entender, a mí me costó un poquito, la definición que da el DSM-5 del delirium, como veis, son 5 criterios, entre ellos, pues bueno, el criterio A, que lo que dice es que el delirium es una alteración de la atención y de la conciencia. Nos quedamos con eso, ¿vale? Resumiendo, que aparece en poco tiempo y que tiende a fluctuar a lo largo del día. Eso hasta ahora es lo mismo que os había dicho. Que también puede presentar una alteración cognitiva adicional, como puede ser pues, un déficit de la memoria, de la orientación, del lenguaje o pues, de la percepción, por ejemplo. También pues, otro criterio que da el DSM-5 es que tanto los criterios A y C no se expliquen por otra alteración neurocognitiva preexistente establecida o en curso, ¿vale? Y luego pues, también comentan en este criterio, el último ya, un poco ya que es un cajón desastre, pues hablan de que es la consecuencia fisiológica directa a otra afectación médica, intoxicación o abstinencia de una sustancia o exposición a una toxina. Es decir, esto lo que viene a decir el último es que es multifactorial, que es lo que también os he dicho, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos clasifican el delirium? Pues muy sencillo. El delirium lo clasifican en hiperactivo, hipoactivo y mixto. El hiperactivo, que es el que pues, a veces vemos también habitualmente, pero ya os diré luego que el más frecuente es el mixto, pues es el que se caracteriza por presentar agitación, hipervigilancia o activación psicomotriz. El hipoactivo, que se nos suele pasar más, es el que se presenta con apatía, somnolencia, con el entencimiento de las ideas, disminución de los niveles de atención y de la alerta. Y el mixto, que es el que más frecuente ocurre, en el 50% de los casos, es el que alterna de periodos de agitación y periodos de letargia. Entonces, bueno, ¿cómo evaluamos al paciente paliativo con delirium? ¿Vale? Es importante, como en todos los pacientes, ya no solo en los paliativos, sino en todos los pacientes en general en la medicina, una buena anamnesis. En este caso, pues a veces la anamnesis es a través de los familiares. Es importante preguntar sobre el historial farmacoterapéutico, porque os puedo decir, la causa más frecuente de delirium desencadenante son los fármacos. Y por ello también es muy importante la información que nos pueda dar enfermería, que un paciente hospitalizado, en los pacientes ambulatorios pues es la familia, pero el paciente hospitalizado es la enfermería quien sabe qué fármacos se le han administrado y cuáles no. También es importante pues, una buena exploración física, descartando causas que pueden haber desencadenado, no farmacológicas, que pueden haber desencadenado el delirium, como puede ser pues, que el paciente presente una retención aguda de orina, una impectación fecal, un fecaloma, o bien que tengan ascitis, o bien que ya esté con signos de muerte inminente. ¿Vale? Que como os he dicho, en ese caso el delirium sería irreversible y necesitaría una sedación ya. Y bueno, dentro de las exploraciones complementarias, pues hay que indicarlas según el estadio clínico. El paciente, obviamente en un paciente que esté ya en fase de muerte inminente no vamos a hacerle más pruebas complementarias, pero en un paciente que podamos revertir el cuadro de delirium con que sea paliativo, digamos que aún podemos solucionar esto, sí que estarían indicadas por realización de TAC, resonancia, para buscar alguna causa desencadenante. Y también es importante hacer una buena exploración cognitiva del paciente. Y bueno, repitiendo ideas también, el delirium en sí mismo se encuentra infradiagnosticado y sobre todo es el delirium hipoactivo, porque no es el típico que todos nos llama la atención, no es el paciente que se agita, no es el paciente que pues, tiene alucinaciones. Y se suele confundir muchas veces el delirium hipoactivo con cuadros depresivos, por aquí. Entonces, la clínica del delirium
como ya os he comentado, pues se caracteriza por un déficit de atención, alteración de una desorientación, alteración de la orientación, por afectación de la memoria, por alteración del nivel de alerta, alteraciones del lenguaje, que puede ir desde la disartria hasta el mutismo del paciente, alteraciones a nivel de la percepción, pues ilusiones y alucinaciones, alteraciones del pensamiento, pues muchas veces los pacientes pues, presentan delirios de perjuicio, como si fuera un paciente pues, psicótico, un paciente paranoico, pero es secundario todo el cuadro de delirium. También pues, la habilidad afectiva y, sobre todo, que también es muy característico, la alteración del ritmo de vigilia-sueño. Y, bueno, comentar también, que esto me lo dijo la doctora Ramírez, que es la que me ha pasado mucha información para esta sesión también, pues que muchas veces hay que sospechar delirium en los pacientes que nos llaman en las guardias de noche, que a partir de la tarde-noche precisan un aumento del incremento de medicación para analgesia. No es que tengan dolor, es que tienen delirio. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y, bueno, dentro del diagnóstico diferencial del delirium, pues se incluyen estas tres entidades junto con el delirium, que como os he dicho, pues bueno, la demencia típica, es el demencia, la depresión y la psicosis, porque son las más características, las más parecidas. Pero como veis aquí en este cuadro, así a modo de resumen, lo que las diferencia del resto, pues que el delirium es agudo, es un episodio, un inicio agudo y de curso fluctuante, que las diferencia completamente del resto, y que, como vemos aquí, pues bueno, los síntomas psicóticos son frecuentes, igual que en la psicosis, pero, por ejemplo, la depresión y la demencia no los tendríamos habitualmente. Y, bueno, también alteración de la atención, del nivel de conciencia y, bueno, lo que nos comenta aquí en esta tabla, que son las alteraciones del electroencefalograma en el caso de que tengamos dudas entre un cuadro y otro. Y ya entrando en el tratamiento y manejo del delirium, que es realmente el tema de esta sesión. Entonces, ¿cómo manejamos un paciente paliativo con delirium o un paciente no paliativo con delirium? Que en el caso sería lo mismo, casi lo mismo. Pues bueno, es importante, como os he dicho, resolver las causas que estén implicadas en el delirium si las identificamos, y al mismo tiempo iniciar un control sintomático del delirium. También es importante adoptar medidas ambientales y asesorar a la familia y a los cuidadores para que también nos ayuden al manejo del delirium. Entonces, bueno, comentar también que en los pacientes con un delirium grave, con expectativas de que eso pueda revertir, pues estaría indicado el ingreso, ¿vale? Pero en pacientes en fase terminal, pues que ya sabemos que el delirium es como un síntoma más del estadio terminal, no hay necesidad de trasladarlo, si el paciente no es posible trasladarlo. Se puede iniciar una sedación en el medio en que el paciente se encuentre, si es el medio domiciliar en su casa, pues se le puede iniciar una sedación en casa. Y bueno, de comentar lo mismo, que el delirium es la causa más frecuente de iniciar una sedación terminal. Entonces, dentro del tratamiento del paciente con delirium, pues tenemos medidas no farmacológicas y farmacológicas. Las no farmacológicas, pues como también os había comentado, pues vigilar la retención urinaria, el estreñimiento, la impactación fecal, que son factores desencadenantes del delirium, y mantener una buena hidratación del paciente para evitar también pues, las alteraciones metabólicas que se pudieran producir durante el ingreso o en el domicilio del paciente. Otras intervenciones que podemos hacer sobre el paciente pues son tener una relación empática con él, que eso pues con este y con todos los pacientes ingresados en el hospital, eso es muy importante, la relación con el médico del paciente, estimulándole para realizar tareas asequibles, que eso le ayudará pues, a no perder las funciones, y ayudarle con objetos para que se pueda orientar, pues véase un reloj, un calendario, algún objeto de su casa para que se sienta un poco más en su ambiente, para fomentarle la memoria. También estimularle de forma sensitiva a nivel perdonadme, evitar la estimulación sensorial excesiva, eso es, o exceso de visitas, que eso también lo desorienta. Siempre que vayamos a ver al paciente, pues decirle quiénes somos, identificarnos y decirle qué le vamos a hacer, para no, digamos, empezar al paciente que tiene una impactación fecal mayorcito o paliativo y hacerle un tacto rectal sin explicarle lo que le vamos a hacer, porque eso lo puede desorientar y puede ser, aunque parezca una tontería, puede ser un desencadenante de un cuadro de delirium o empeorarlo. Y bueno, también pues otras medidas ambientales como proporcionarle un ambiente tranquilo y seguro. Y también tenemos que hacer intervención sobre la familia, que eso lo sabe Manolo muy bien. Entonces es importante a la familia informarle de forma precisa y clara sobre la situación en que se encuentra su familiar y explicarles también cómo actuar ante el comportamiento del mismo, qué cosas hacer y qué cosas no hacer, y sobre todo también con las alucinaciones, que es lo que más asusta a los familiares cuando pues, un paciente presenta un delirium. Y asimismo también pues, darles apoyo y presencia del médico siempre que la familia lo precise, para evitar también pues, la ansiedad que esto genera en ellos. Y ya dentro del tratamiento farmacológico del delirium, pues bueno, tenemos tratamientos etiológicos, a tratar las causas que han desencadenado el delirium, pues identificar, por ejemplo, fármacos precipitantes, que podemos suspenderlos, sustituirlos o disminuir las dosis, si no es posible suspenderlos, y en ello entra mucha parte, como os he dicho, que los opioides son uno de los fármacos principales que desencadenan el delirium, lo que se llama la rotación de opioides, que es cambiar un opioide que le está dando efectos adversos por otro biosimilar, pero que no tenga esos efectos adversos. Si necesitará, porque muchos pacientes paliativos necesitan de tratamiento para el dolor, básicamente, antianalgésicos. Y luego el tratamiento sintomático, que lo que pretende es tranquilizar, si no es posible, pues sedar, y si no es posible, si no se consigue, pues anestesiar al paciente para evitar pues,
la perpetuación de los síntomas. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, pues tenemos los neurolépticos, que son la primera elección para el tratamiento del delirium, de los cuales tenemos, pues como ya sabéis, típicos y atípicos. Dentro de los típicos, pues característicamente son estos tres: el haloperidol, la clorpromacina y la levopromacina. Y dentro de los atípicos, pues tenemos más variedad: la olanzapina, risperidona, quetiapina y ciprasidona, que esta no la usamos habitualmente. Y bueno, es importante también en pacientes cardiópatas monitorizar el intervalo QT, porque una prolongación del QT con este tratamiento favorece, pues, la producción de arritmias. Y de arritmias cardíacas y de la muerte del paciente muchas veces. Entonces, bueno, dentro de los fármacos típicos, de los neurolépticos, el que más se usa y el de primera elección siempre es el haloperidol, aunque parezca mentira, es el de toda la vida y es el que mejor funciona. ¿Por qué? Porque tiene pocos efectos, aparte de porque es económico, que eso también es importante en los tiempos que corren, pero bueno, centrándonos en lo que es importante para el paciente, pues porque tiene pocos efectos cardiovasculares, sí que tiene efectos secundarios, como puede ser la rigidez muscular, las discinesis o el temblor, pero eso digamos que a veces es más con el tiempo o dosis dependiente, dependiendo de las dosis que le demos. Es muy fácil de administrar, porque la verdad es que tenemos, al contrario que los otros, mucha variabilidad de vías de administración, tanto intramuscular como intravenoso, oral como subcutáneo. Y bueno, la dosis habitual del haloperidol pues, varía entre 1 y 3 miligramos cada 8 horas para deliriums importantes, con un rescate nocturno que suelen recomendar que se deje el rescate nocturno de entre 1,25 a 2,5 miligramos subcutáneos cada 30 minutos si precisa, y se puede repetir hasta 3 veces. También tenemos el siguiente fármaco, que es el largactil, la clorpromacina, que la usamos menos, pero también a veces lo hemos utilizado, pues 12,5 miligramos cada 4 o 12 horas, y este no se puede administrar por vía subcutánea, solo intravenoso. Y luego tenemos el Sinogan, que también se usa, que tiene más acción analgésica asociada, aparte de la acción para controlar el delirium, neuroléptica, y bueno, la dosis es de 12,5 a 25 miligramos cada 4 o 8 horas. Entonces, en pacientes con un delirium muy agitados, está indicado como primera elección por la acción sedante rápida la clorpromacina y la levopromacina más que el haloperidol. Y bueno, dentro de los atípicos, tenemos estos 4, como os he dicho, la risperidona, que es de los que más se usa. ¿Por qué se usa más? Pues aparte de porque es el que menos efectos adversos tiene, también es porque lo tenemos disponible por vía oral en vía de solución oral, que eso se puede dar a los pacientes fácilmente. ¿Vale? La olanzapina, que es el Ciprexa, que es más sedante, que es vía oral o intramuscular; la quetiapina, que es el Seroquel, que también tiene una acción sedante, y este simplemente es por vía oral. Y bueno, y lo que es el Celdox, la ciprasidona, que este se puede dar tanto vía oral como intramuscular. Y el uso de benzodiazepinas en el delirium, ¿qué pensáis de esto? Pues bueno, en principio, yo creo que de todos los que estudiamos la carrera en el MIR, siempre nos decían que para el delirium no es la benzodiazepina, solo para el delirium tremens. Pues bueno, el delirium, os comento, solo son de primera elección en el caso de un delirium precipitado por una abstinencia alcohólica o por una abstinencia de benzodiazepinas. No son de primera elección para el manejo del delirium habitual que vemos en los pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque lo empeora. ¿Vale? Entonces, dentro de los fármacos que podemos utilizar para el delirium, aunque el midazolam también lo utilizamos en los casos ya de que no mejora con neurolépticos del delirium habitual, pues bueno, tenemos el midazolam, que es la benzodiazepina más utilizada, el dormicum, que lo podemos administrar tanto subcutáneo como intravenoso. Y bueno, en pacientes que estén más estables, que tienen un delirium más leve, también se indica también a veces la utilización del orfidal, del lorazepam, que se puede dar cada 4 horas si es necesario, también porque la opción que tiene es inductora del sueño y también es ansiolítica, y a veces también mejora la ansiedad del paciente asociada al delirium. También se pueden utilizar psicoestimulantes, pero esto en el caso del delirium hipoactivo, como el metilfenidato o el almodafinilo, que son derivados de las anfetaminas. Y bueno, en casos también como otras alternativas, pues a fármacos anestésicos como el propofol. No es habitual, pero en pacientes que no responden a todo lo demás que tenemos, pues a veces se puede indicar. Sobre todo en pacientes con un delirium muy refractario al tratamiento habitual. ¿Vale? La dosis inicial pues, suele ser de 20 miligramos IV, y luego siempre se sigue de una infusión continua, y se puede aumentar esta velocidad de perfusión dependiendo de las necesidades del paciente. Entonces, bueno, una pauta orientativa sobre cómo manejaríamos un delirium, esta es pues, diferente a la que hacemos nosotros habitualmente, pero también está bien. Pues bueno, iniciar el haloperidol 2,5 miligramos cada 8 subcutáneo para el tratamiento. Si persiste agitado, pues siempre le podemos dar la pauta de rescate que habíamos dicho cada 30 minutos durante 3 veces, y si a pesar de esto no mejora, pues podemos pasar, por ejemplo, al Sinogan, a la levopromacina, que igual podemos repetir también 3 veces cada 30 minutos, y si a pesar de ellos tampoco mejora, pues ya podríamos pasar, por ejemplo, al midazolam. ¿Vale? Eso sería un poco un cuadros generales, cómo sería el escalón terapéutico del manejo del delirium.
Entonces, bueno, como conclusión del delirium, que ya os he hablado mucho del delirium y se me ha mareado mucho, pues bueno, repetir, que el mayor beneficio en el tratamiento del delirium existe cuando tenemos factores predisponentes tratables, porque hemos dicho que eso consigue una reversibilidad pues, en un número importante de pacientes. Pues vemos como el uso de los fármacos psicotrópicos, entre los opioides, la deshidratación o la infección, el tratamiento de todas estas entidades. Se considera el delirium un factor independiente de mal pronóstico en el paciente oncológico en estadio avanzado, ¿vale? También es un factor independiente, un marcador independiente de mayor riesgo de mortalidad en los ancianos hospitalizados, especialmente en aquellos que no tengan un cuadro de demencia previa, ¿vale? Y bueno, que está asociado a un alto grado de sufrimiento tanto para el mismo paciente como para los familiares. Por tanto, es importante intensificar la comunicación con las familias para disminuir la ansiedad que éstas tienen y conseguir, por tanto, que se impliquen también con nosotros en el manejo de los cuidados no farmacológicos del delirium, ¿vale? Y hasta aquí el delirium. Ahora las metástasis óseas. Esto os voy a marear menos, porque la verdad es que hay menos bibliografía, pero bueno, un poco en líneas generales os voy a dar las 4 ideas principales. Entonces, bueno, deciros que las metástasis óseas suelen presentarse principalmente con dolor, ¿vale? Dolor óseo. Es la causa más común de presentación de las metástasis, casi en 2/3 de los pacientes que las presentan, ¿vale? Que frecuentemente están asociadas a neoplasias avanzadas, tanto pues de próstata, de mama o de próstata, de mama o de pulmón, ¿vale? Y que, bueno, que el tratamiento está basado, es un tratamiento multidisciplinar, digamos, y diferentes medios de tratamiento, porque está basado, además del control del dolor, en la prevención de las complicaciones asociadas a estas metástasis, como pueden ser pues, la hipercalcemia, las fracturas patológicas o las lesiones neurológicas, como el síndrome, por ejemplo, de compresión medular, que sería una urgencia médica. Entonces, bueno, como os he dicho, causas de tumores que producen metástasis óseas hay muchas, pero bueno, los que nosotros habitualmente pues, podemos ver en medicina interna o en cuidados paliativos pues, son los cánceres de próstata avanzados, cánceres de mama, cánceres de pulmón o, por ejemplo, procesos mieloproliferativos como, por ejemplo, los mielomas o, en algún caso más raro, pues algún cáncer de tiroides, pero es lo menos habitual. Entonces, como os he dicho, el tratamiento para las metástasis óseas son muchos, tenemos mucha variedad, parece mentira, pero sí que tenemos mucho tratamiento, o sea que tenemos mucho donde actuar en estos pacientes, tanto medidas farmacológicas como puede ser el uso de los antiinflamatorios y los opioides, y haciendo uso de los rescates de opioides y la rotación de opioides cuando tengamos, pues como hemos dicho, síntomas, efectos adversos asociados a la terapia opioide. También podemos utilizar los corticoides, ¿vale? O bien también fármacos muy importantes como son los inhibidores de los osteoclastos, que son tanto los bisfosfonatos como la calcitonina como el denosumab, que es la verdad que nosotros no lo usamos mucho, lo usan los reumatólogos para la osteoporosis, pero bueno, había que decirlo. También tenemos la radioterapia y la medicina nuclear, pues entre ellos la radioterapia paliativa antiálgica o el uso de radioterapia urgente cuando tengamos un síndrome de compresión medular, ¿vale? Es una de las pocas urgencias médicas que hay, pero es una importante tenerla en cuenta y pensar siempre en ella en estos pacientes. Y también pues debemos utilizar los isótopos radioactivos para las metástasis múltiples, ¿vale? También hay técnicas quirúrgicas pues de cirugía ortopédica, como puede ser, por ejemplo, una inmovilización percutánea con inyección de cemento para estabilizar una fractura o una metástasis que haya hecho una fractura patológica, o bien técnicas neuroquirúrgicas como puede ser una cordotomía percutánea. También es muy importante la acción de la unidad del dolor de los anestesistas, porque también nos pueden ayudar al manejo de los síntomas asociados, sobre todo el dolor asociado a las metástasis, pues produciendo una anestesia vía epidural, una epidural, o bien bloqueos periféricos somáticos, o bien el uso de la ketamina también como fármaco para el manejo del dolor y de la sintomatología, porque es un antagonista a los receptores de NMDA. Y también la ablación de las metástasis por radiofrecuencia. Entonces, como veis, tenemos un gran campo y mucha variedad de tratamientos, no solo farmacológicos, sino también por radioterapia, quirúrgicos e intervencionistas. Entonces, pues bueno, aquí un poco lo que os he sacado de esta tabla del UpToDate, de este algoritmo, pues lo que habla es de cómo tratar las metástasis óseas con los bifosfonatos, con bifosfonatos o denosumab, con los inhibidores de los osteoclastos. Entonces, pues bueno, lo único que quería remarcar, esto es un poco pues dependiendo del tumor, dependiendo de cómo responda, pero a mí lo que me interesaba de esta tabla es para que vierais que el que está indicado en el tratamiento es el ácido zoledrónico, que es el Zometa, que es el que actúa más rápido y es el que la verdad es que es menos engorroso para el paciente y es el que mejor va, la verdad, para lo que es el tratamiento de la hipercalcemia de los pacientes con metástasis óseas. Entonces, bueno, como conclusiones ya de esto, de las metástasis óseas, pues bueno, que el objetivo es un adecuado control de los síntomas, como en la mayoría de los pacientes pues, con una enfermedad avanzada en cuidados paliativos, y que tanto tratamiento del dolor de las metástasis como de las complicaciones asociadas que os he descrito. Y por ello, pues el enfoque y el abordaje tiene que ser multidisciplinar. Gracias, enhorabuena. Son dos temas distintos, complejos los dos, porque sobre todo el tema del delirio, lo has explicado muy bien. Y luego en el tema abundando un poquito en el tema de las metástasis,
el ácido zoledrónico lo utilizamos no solo para la hipercalcemia, sino para para mejora del dolor y para prevenir acontecimientos adversos relacionados como puede ser fractura patológica. Entonces, pero lo que sí que es cierto, lo que estamos usando hasta ahora es el ácido zoledrónico. No hay consenso acerca de cuánto tiempo hay que mantenerlo, porque tenemos pacientes que a lo mejor viven con metástasis ósea 5 años, 6 años, ¿no? O 10. No, 10 no. Entonces, bueno, no hay consenso en cuánto tiempo, pero sí que hay que administrarlo cada 3-4 semanas. Han salido trabajos acerca de que el uso del denosumab, y sí que tenemos experiencia en usarlo en pacientes con metástasis ósea, tiene mayor perfil de seguridad y de eficacia que el zoledrónico. Y aparte permite administrarse vía subcutánea cada 4 semanas. Y tiene ya la indicación aprobada. El problema es que es mucho más caro, pero vale como 10 veces más, pero es más eficaz. Y incluso se ha demostrado que tiene eficacia antitumoral en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata, los bifosfonatos, ¿no? Bueno, simplemente esto. ¿Estaría aprobado en primera línea o en el caso de aquellos que se controlan con se reserva para casos como que no se controlan con bifosfonatos, pero a la vista de los estudios tendría indicación de primera línea, ¿eh? Incluso para la hipercalcemia refractaria a zolendronato, a bifosfonatos tiene indicación también, hoy en día.